Hola a todos, un día más estamos aquí en Enseñarte. Este será el comienzo de nuestra miniserie Repaso de temas de la EBAU para Historia del Arte. Así que empezamos con el templo griego. Voy a comenzar explicando brevemente el contexto histórico en el que se encontraba la antigua Grecia. La civilización griega ocupaba la península de los Balcanes, las islas del mar Egeo, la zona costera de Asia Menor, que es la actual Turquía, y Creta. Además, en su época de máximo esplendor también ocupó el sur de Italia, Sicilia, también conocida como Magna Grecia, el sur de Francia y el Levante español. Su historia se divide en 3 etapas. La primera es la época arcaica, de los siglos 7 al 6 a.C., y en esta se fijan los estilos arquitectónicos. La segunda será la época clásica, de los siglos 5 al 4 a.C., Esta será la etapa de mayor esplendor, protagonizada por Atenas. Y por último, la época helenística, del siglo III al 146 a.C., la toma por los romanos de Corinto. En esta etapa, el arte griego va a expandirse a influencias orientales. Las características generales de la arquitectura griega son 7. Concepción escultórica de la arquitectura, en especial en las columnas. Preocupación con la apariencia exterior de los edificios. Uniformidad y racionalidad. Búsqueda de la belleza ideal mediante un sistema de medidas y proporciones que se basa en 3 principios: en la perfección, en la armonía y en el equilibrio. Arquitectura a escala humana. Sistema constructivo adintelado o arquitrabado, con 4 elementos fijos: basa, columna, entablamiento con arquitrabe, friso y cornisa y el frontón. Los órdenes griegos eran soluciones armónicas. El orden dórico era sobrio y viril. El orden jónico es la esbeltez femenina y está más ornamentado. El corintio deriva del jónico y el capitel está más decorado. En el siglo V a.C. se empleaba el dórico en el exterior y el jónico en el interior. Un ejemplo es el Partenón. A continuación voy a explicar las características de la construcción más importante de este estilo, que es el templo griego. El templo griego aparece entre el siglo VIII y VI a.C. y se edifica sobre algún hito como un bosque o un lugar elevado. Aunque muchos tengan una idea equivocada acerca de esto, el templo no es un lugar de culto. Su única función era la de albergar la imagen de la divinidad a la que estaba dedicada la construcción. Las ceremonias se practicaban fuera, en el exterior o en la antesala o vestíbulo del templo. Su origen se encuentra en el megarón micénico. El material por excelencia usado era el mármol blanco policromado en colores como el rojo, el dorado o el azul. Y los sillares estaban unidos entre sí sin necesidad de argamasa, como mediante una especie de grapas metálicas que estaban dentro de la piedra. Presenta una orientación este-oeste. Son construcciones adinteladas, con cubierta a doble vertiente, lo que daba lugar a un frontón en los 2 lados menores del edificio, cuyo espacio interior, llamado tímpano, era el lugar más importante de la decoración escultórica. La arquitectura griega tenía una verdadera obsesión por la perfección técnica. Es por lo que se utilizaba las anteriormente nombradas clavijas metálicas o también llamadas colas de Milano. Estas estaban dentro de los sillares y hacían que se uniesen sin necesidad de argamasa. Y por último, se buscaba también la armonía visual, por lo que se realizaban reajustes ópticos, como por ejemplo la curvatura del entablamento y el estereóbato y estilóbato, que era la escalinata sobre la que se levanta el templo griego, la inclinación de las columnas hacia el centro, creando un efecto piramidal, mayor anchura en las columnas situadas en las esquinas para dar sensación de robustez y fortaleza, desigual distancia entre las otras columnas. Los templos griegos los podemos clasificar de 3 formas. Por su planta. Puede ser una planta circular, que es la menos común y se suelen llamar tolos, y la planta rectangular, que es la más común, que se divide en 3.
El pronaos es un pórtico abierto sostenido por columnas en la parte delantera. El naos, que es un espacio sagrado donde se encuentra la estatua de la divinidad. Y el opistódomos, que es una cámara adosada a la naos. Según la disposición de columnas que rodean el templo, este puede ser in antis, columnas entre prolongación de muros laterales. Próstilo, columnas de la fachada principal. Anfipróstilo, columnas de la fachada principal y del opistódomos. Períptero, templo rodeado por una doble fila de columnas. Pseudoperíptero, columnas adosadas a la pared. Y la tercera y última forma es por el número de columnas que tengamos en sus lados menores, que pueden ser dístilo 2, tetrástilo 4, hexástilo 6, octástilo 8 y decástilo 10. A modo de conclusión, vamos a nombrar las obras más importantes de la arquitectura religiosa griega. Dos de estas entran en Ebau. Recordad, son el Partenón y el Templo de Erección, ambas del siglo V, encontradas en el Acrópolis. Del mismo lugar y cronología es el Templo de Nike Áptera. Fuera de Atenas también podemos encontrar uno de los más antiguos que data del siglo VII a.C., el de Hera en Olimpia. Nuevamente esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y que sigáis la miniserie. Mucha suerte, un besito y adiós.